Bien, continuamos entonces con el desarrollo del tema del arte islámico. Nos quedamos justamente en esta lámina, que es el arte islámico. Entonces decíamos que se conoce como estilo artístico o como arte islámico en general a todo el arte que es generado por la cultura de la religión islámica. Acuérdense que islam o islámico y árabe son dos cosas diferentes. Árabe es una cultura mucho más grande que implica varias religiones. El islam es solo una de esas religiones dentro del mundo árabe, por ejemplo. Sí es cierto que es es la religión mayoritaria dentro del mundo árabe. Entonces, siempre que vean eso, pues sepan diferenciarlo, ¿verdad? Islam, cuando decimos Islam, nos estamos refiriendo a la religión. Cuando decimos árabe, nos estamos refiriendo a la cultura. Algunas culturas, digo, algunos países árabes, por ejemplo, no son de mayoría islámica o viceversa. Entonces, hay que tomar atención con eso. Luego, por como les había mencionado en la parte del contexto, el arte islámico es parte de una religión que es bastante ortodoxa, eso significa que es bastante firme en algunas actuaciones que tiene, eh, y eso la hace bastante diferente a como nosotros en el mundo occidental manejamos las cosas. Uno de esos aspectos principalmente es lo que tiene que ver como sociedad, por ejemplo, la posición de la mujer dentro de la sociedad. En nuestra cultura es completamente diferente a lo que vemos allá, por eso nos resulta como bastante chocante. También otra cosa que deben recordar es que siendo una religión monoteísta, también como muy ortodoxa, muy firme en los preceptos que maneja, entonces es una de las razones por las que no hay imágenes a representar de nada de lo que se considera divino, que en la religión islámica solamente son dos personajes, que son Alá, que sería el equivalente al dios hebreo, el dios Yahvé, el dios Jehová, es el mismo, y el profeta, que es Mahoma o Mohamed, cualquiera de los dos nombres es correcto. Entonces, no hay ninguna representación de ellos. Es considerado una ofensa grave el hacerlo. Entonces, en esa misma vía, las imágenes, especialmente en escultura y en pintura, van a escasear, figuras de personajes. El Islam tiene que ver un poco con esa vorágine que había en esa región con respecto a la religión nueva que estaba avanzando bastante, que es el cristianismo romano. Ya a este punto ya es cristianismo romano. Entonces, por eso es que la idea de quién le da el mensaje a Mahoma es el arcángel Gabriel. También creo que les mencionaba sobre el papel del patriarca Abraham para estas religiones. Son la religión judía, eh, la islámica y el cristianismo. Al menos el primer cristianismo que aparece y luego pues todas las derivaciones que tiene. Entonces eso hay que saberlo en la parte contextual para poder entender lo que viene por acá. ¿Qué más de esto? Pues el 18 de noviembre de cada año la UNESCO estableció que se celebra el Día Internacional del Arte Islámico para celebrar pues este tipo de arte que es bien particular, muy diferente a todo lo que conocemos tanto en Occidente, que sería Europa, parte de África y toda América, o en el Oriente Lejano, que es China, por ejemplo, Japón, toda la región de Oceanía y el subcontinente indio también, la región de India. Entonces, es bien diferente a esos. Entonces, por eso es que esas particularidades, pues se celebra un Día Internacional para ellos. ¿Qué características tiene? Pues acá hay que valorar que como los que llevaban el mensaje de esta religión, fueron conquistando territorios, entonces esos territorios tenían una cultura en particular. Por ejemplo, cuando conquistan Egipto, en Egipto había una cultura en particular que para esa época era principalmente cristiana, cristianismo llamado copto. Ese es una de los ritos, tipos de rito dentro del cristianismo católico. Entonces la religión cristiana copta,
un poco más hacia la zona de Palestina y más hacia el norte, era la religión cristiana de rito latino, que es el que se conoce como arte bizantino, perdón, religión ortodoxa sería, como se conoce actualmente, pero en la región donde se desarrolla el imperio bizantino. Cuando llegan a España, es también el cristianismo de ritos latinos el que se encuentran ahí, y se encuentran en esa región con una cultura también llamada visigoda. Entonces, todo eso hace que tenga diferentes particularidades y por eso se considera al arte islámico como un arte ecléptico. Eso significa que agarra de muchas culturas para generar su propia estética. Ahí tenemos cuatro aspectos, cinco aspectos. Tenemos el que les mencionaba justo, que es un arte ecléptico que asimila las influencias de los pueblos que conquista. Es un arte completamente ligado a la religión. Hay una prioridad de la arquitectura sobre todas las artes. Eso significa que, a diferencia de otros temas donde yo les he podido separar arquitectura, escultura, pintura, artes menores, por ejemplo, lo que va orfebrería, cerámica, por ejemplo, en este caso no se puede, porque en la arquitectura es donde se ha aplicado la escultura y la pintura, y se hace, bueno, y la cerámica también, la orfebrería también. Se hace a través de las llamadas artes decorativas. Entonces es más bien decoración. En eso es en lo que se aplica las otras artes que hemos visto, pues bastante bien explotadas por otras culturas. Luego, en la escultura, la pintura, bueno, lo que les decía, casi inexistentes como cuestiones individuales, pero están aplicadas en lo ornamental. Y luego las decoraciones abstractas que cubren la superficie. Estas decoraciones son principalmente a través de algo que se llama azulejo. Los azulejos son piezas cerámicas que llevan un baño de un material vitrificante. Permítanme. Después de un par de días sin hablar mucho, se desacostumbra la garganta. Bien, avanzamos. Lo primero, retoma elementos de otras culturas. Entonces, la palabra es ecléptico, acuérdense, es un arte ecléptico. Por ejemplo, de los bizantinos, Bizancio, perdón, para cuando aparece el Islam, Bizancio ya tiene alrededor de 250 años de existencia. O sea, quizá un poco menos, unos 200 años más o menos, porque es cuando el Imperio Romano en Occidente cae. Entonces, lo que queda de Roma en el Oriente es lo que pasa a denominarse arte bizantino. De hecho, ellos ni siquiera se llamaban de esa forma. Ellos eran Basileo Romaion, algo así. No, Romaion, Romaneion, algo así, el término que utilizaban para referirse a ellos mismos. Pero los historiadores le dieron a ese arte que se genera o a esa cultura que se genera de Roma después de la caída de la mitad de su imperio y al que se le agrega una religión monoteísta, a eso se le llama Imperio Bizantino. Entonces, porque Bizancio era la ciudad donde se estableció la capital. Esa capital también se conoce como Constantinopla, es la misma, y es la actual Estambul, la capital de Turquía. Entonces, volviendo a esto, en esa cultura romana, pero ahora al servicio del cristianismo, los edificios que llamamos basílicas de la arquitectura romana pasan a convertirse en templos dentro del cristianismo. Esos templos adoptan una estructura que es la que se denomina basilical, pero también hay octogonal, porque hay muchos templos de Bizancio que tienen forma octogonal o tienen forma circular. Eso es porque uno de los templos que eran bastante populares en la época romana y aún anterior, en la época griega, eran los que se llaman rotondas. Son edificios circulares, había un templo pues, dentro. O era más bien el templo y había pues altares dentro. Entonces en Bizancio hay ese tipo de edificios y es lo que retoman acá.
bóvedas y cúpulas, eso es de origen romano, pero copian las de origen bizantino. De los persas, acuérdense que los persas, estos se desarrollaron en la región de antigua Mesopotamia, entonces ellos tenían ese tipo de arcos. Y bueno, los lobulados y los apuntados, que son como este que ven acá. O el arte islámico, pues también lo retoma y lo comienza a aplicar en el desarrollo de los palacios o en los templos de su religión. En la región de España y parte de Francia es donde estaba esa cultura, la visigoda. Los visigodos eran pueblos bárbaros que en la época en la que Roma todavía dominaba ahí, lograron hacer un pacto con los romanos en la que los romanos les permitieron asentarse en esa región de Hispania, siempre y cuando pues se adhirieran al poder de Roma, o sea, estaban al servicio de los romanos. En la práctica no sucedió así. Los romanos se quedaron solos a la hora de las siguientes oleadas de invasiones bárbaras, pero esa cultura que estaba bien cimentada en la región, la mayor parte de la península ibérica y parte de Francia, pues entonces ellos desarrollaron también algunos tipos de arcos interesantes, como este que ven acá, que es el que se denomina arco de herradura, que parece o tiene la forma de una herradura. Este otro también. Y pues los musulmanes pues también retomaron ese tipo de arcos para aplicarlo a la arquitectura que comenzaron ellos también a desarrollar. De los romanos como tal, lo que quedaba de Roma en el resto de Europa, pues la basílica que ya les mencionaba. La basílica, acuérdense, son edificios amplios, bastante abiertos en la parte interna y altos también. Entonces estos los retoman y los convierten principalmente en mezquitas. Y tenemos dos mezquitas acá. Ya les voy a mostrar más adelante pues, un poco más sobre esta. En este caso, los arcos, bueno, aquí ven, eso se llama arquería, conjuntos de arcos, igual acá. Eso tienen esa decoración se llama dovela bicolor. Eso apúntenlo porque seguro que les viene como pregunta. Se llaman dovelas bicolores, que es el nombre. Lo voy a acercar. Acá. Dovelas bicolores, eso es esto. Es el tipo de decoración de estos arcos, algunos de ellos de herradura, algunos se aplican también en arcos de medio punto. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿No? Vieron que retoma pues de los persas allá en Mesopotamia, de Roma allá en la Hispania y de los visigodos también, de las culturas, bueno, de otras culturas también. De Egipto no hay como tanto, porque cuando conquistan esa región, la cultura que más tenía, digamos, como influencia en ese momento era la cristiana. Entonces, por eso no vemos así como que retomaron algunos elementos propiamente egipcios, sino de la cultura que había en esa región al momento de la conquista. Bien, luego es un arte ligado a la religión, como les mencionaba, principalmente lo que más conocemos de ellas son las mezquitas, son los edificios religiosos. Entonces, en todos los edificios siempre vamos a encontrar algo que hace alusión a eh, a cualquier elemento de la cultura o de la religión en general. Vean, esto, por ejemplo, esto que ven acá, a izquierda y derecha de esta decoración, esto es caligrafía. Eso es, son versos del Corán o pueden ser poemas. Todo eso que ven acá es igual. Son letras. Se llama caligrafía, se llama decoración caligráfica. Acá arriba igual. O sea, toda la pared está decorada con frases. Y esta, por ejemplo, esta parte de acá, nos dice esto. O sea, hace referencia a Alá. Entonces, básicamente toda la decoración tiene que ver con esto. Eso sí, no vamos a encontrar imágenes de ninguno, de nadie, nadie de la familia de Mahoma, ni de Alá. Eso está completamente prohibido.
Bien, otro aspecto característico es la prioridad de la arquitectura sobre las otras artes plásticas, ya se lo mencionaba, ¿verdad? No tenemos acá tantos elementos eh, escultóricos, por ejemplo, en relieves o escultura de bulto redondo, porque la escultura es aplicada a la decoración, igual que la pintura está aplicada a la decoración de los edificios. Entonces tenemos las alcazabas. Las alcazabas son como, no son palacios en el sentido estricto del término, pero funcionan como palacios porque son para gente de la élite, de los gobernantes. Pero veamos que es como un castillo, así lo entenderíamos, como un castillo. Los palacios, esos ya son estructuras que no solamente implican la parte habitacional, sino que también tienen un área alrededor, que son jardines, que son también fuentes, por ejemplo, espejos de agua. Entonces, esos son los palacios, son lugares que estaban destinados para el jefe de Estado, un califa, por ejemplo. Los ocos, estos son mercados, o sea, son edificios que se hacían para albergar dentro mercados en los que se hacía negocio, se vendía o se compraban pues muchos productos. Los árabes en general, no solamente los musulmanes, sino en general todos los árabes se reconocen por ser muy buenos para los negocios. O sea, fíjate ustedes cuando alguien quiere hacer referencia de que está haciendo algún negocio, a veces hasta hace una entonación, ¿verdad? Con su voz, hablando de que algo barato, barato, haciendo como la voz, como si tuviera acento árabe. Es porque pues son muy buenos, no solamente en la parte de la economía, sino pues en todas las ciencias, sobresalieron bastante. ¿Qué más? Bueno, la escultura, pintura y mosaico que les mencionaba, inexistentes como cuestiones individuales, pero sí están aplicados a las decoraciones. Por ejemplo, este ciervo, la cabeza de un ciervo es parte de la decoración de una estructura dentro del Palacio de Medina. Este otro es un capitel. Estos se llaman capiteles califales, especialmente en la Edad Media. En la otra historia que van a llevar, pues ahí van a aparecer algunos de estos en el periodo prerrománico o en el románico aún aparecen ese estilo de decorados en los capiteles. Si se fija, esto no se hace tan fácil. Entonces, los artesanos escultores eran los que se encargaban de hacer esto. En cuanto a las pinturas, pues principalmente la pintura la vamos a ver aplicada a los azulejos, como ya les mencionaba, pero hay casos así un poco escasos en los que aparecen pinturas sobre papel, pinturas también sobre marfil, placas de marfil. Por cierto, hay eh, un tipo de arte que se desarrolla más adelante, no es tan antiguo, pero que deriva del arte, en parte del arte islámico. Es una mezcla entre los mongoles, India y el Islam, por ejemplo, que son las llamadas miniaturas. Son dibujos pequeños hechos sobre láminas de marfil, o sea, placas de marfil, no láminas, placas de marfil. Son trabajos muy minuciosos en espacios pequeños. Bien. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí, no que estén pintando, ¿verdad? Y mientras voy en la clase. Bien, algo más por acá es que recubrían con decoraciones abstractas toda la superficie. Vean, este tipo de decoración está, o pareciera más bien, que es como eh, muy complejo, ¿verdad? Vean, eso está en relieve, ¿está? Y luego todo este tipo de decoración que también ven del relieve hasta cubrir esa semicúpula en la que está. Normalmente esto está en los llamados Iván. Un Iván es como un pórtico, así lo puedes escribir, como un pórtico al frente de una mezquita principalmente, aunque también hay en palacios. Entonces ahí es donde está esta. Y esto si habláramos de pintura, eso sería entonces pintura, es un tipo de
material que permite pues trabajar con pigmentos, solo que esos pigmentos se trabajan con un material vitrificante y luego es sometido a temperaturas más o menos altas en el horno, pues ya salen las piezas esmaltadas o vidriadas, como decimos. Y pues cada uno de estos elementos es un segmento separado que en conjunto pues nos forman esto así como que muy complejo, que se ve como abstracto. Bien, sobre la evolución artística, desde el siglo VII, que sería los años 600, hasta el siglo XV, 1492, por ejemplo, es una de las fechas que se establecen, aunque hay otras fechas que se toman dentro del siglo XV, por ejemplo, 1452 o 54, por ahí, que es cuando cae bajo poder ¿cómo se llaman esos? De los turcos, pues la región de Mesopotamia, no, perdón, de Bizancio. Entonces, a partir de ahí, pues se considera que termina el imperio del Islam. Pero pues siglo VIII acá, 755 especialmente después de Cristo, es cuando estamos hablando ya del dominio musulmán en la región de España. ¿Cuáles son las etapas artísticas? Entonces, pues tenemos estas cuatro: la época omeya y califal. Normalmente hablamos de omeyas o de califas para referirnos al arte que se desarrolla del siglo VIII al siglo X. La Abasí, ese es del siglo VII al siglo IX. Estos son contemporáneos. ¿Y qué es lo que sucede? Es que son regiones diferentes del imperio islámico. Luego la época almohade, este siglo XII, y la época nazarí del siglo XIII al XV, que es con lo que termina el imperio musulmán. En cuanto a la primera, pues es una etapa de donde comienza, digamos, a organizarse el arte propiamente islámico, que sería la mezcla del arte árabe, de la cultura árabe, con las culturas a las que va tomando. Roma y Bizancio serían como dos de las principales porque están más cerca de la región donde es el foco, desde donde se inicia el Islam, es la península arábiga, donde actualmente tenemos Arabia Saudita. Entonces, en esa zona se comienza a desarrollar pues un arte bien particular y es donde aparece la que se considera la primera obra de arte del Islam. Es la Mezquita de la Roca en Jerusalén. Ese está en Jerusalén. Hoy que por cuestiones lamentables, esa zona es noticia, en la zona de Palestina. Entonces de repente aparecen en las imágenes, cuando se habla de Israel, por ejemplo, aparecen una toma es acá, donde se nota el domo dorado de la Mezquita de la Roca. Esa está en la llamada la explanada de las mezquitas. Quizá como un dato que hay que saber es pues que Jerusalén es una ciudad que es como le dijera, es como, eh, ¿cuál sería la palabra? Porque no es que no es que bueno, se la están peleando, pero no quería usar esa palabra. Digamos que está más diplomáticamente, están en disputa política y religiosa. ¿Qué sucede con eso? Pues que tres religiones la reclaman como su lugar sagrado. Y eso es el Islam, los judíos y el cristianismo. O sea, que reclaman la ciudad como un lugar sagrado. De hecho, a Israel no se le reconocía como la ciudad más importante, porque la capital de Israel es Tel Aviv, no es Jerusalén. Pero en Jerusalén, digamos que es el centro religioso. Hubo un tiempo, en 2006 creo, por una resolución de la ONU y en respeto a todas las otras religiones y todos los otros países de la zona, sacaron a sus embajadores y los llevaron a instalarse en la ciudad de Tel Aviv. Ya no habían embajadas en Jerusalén porque el mundo musulmán, el mundo árabe en general, consideraban pues una afrenta
todos los países reconocieran a Jerusalén como la ciudad más importante o la capital, digamos, administrativa de Israel. Solo hubo, bueno, hubo una embajada que no se quiso mover durante un buen rato, no, se rehusaba a moverse del lugar, y pues era la embajada de El Salvador. No sé por qué, bueno, no recuerdo muy bien, pero me parece que fue Tony Saca, quien era el presidente de ese momento, y pues no quería mover la, la embajada de ese lugar. Actualmente la mayor parte de países la tienen afuera de Jerusalén. Hace poco quien la pasó, pero es una manera de, digamos, apoyar a Israel en esos momentos. Bueno, no en esos momentos, siempre lo ha hecho, es Estados Unidos, pasó la embajada para Jerusalén. Eso se considera una afrenta por el mundo árabe y el mundo musulmán. Pero bien, eso pues nada más algo que se debe saber sobre esta ciudad, es una ciudad muy importante para esas religiones. Pero hablando de esta obra de arte, vamos a ver un poco, aparte de la estructura, vean el tipo de decoración que tiene. Esto se considera artes decorativas en general, pero en particular esto es cerámica. Es un tipo de pintura a través de cerámica. Sería casi como un mosaico. A una vista ya más de cerca le dicen el Duomo de la Roca o la Mezquita de la Roca, porque, bueno, vamos a ver esto primero, porque adentro, acá, hay una piedra que es donde, pues según la religión islámica, en este como trance o, no trance, sería como esa acción que sucede en la que Mahoma es llevado a la presencia de Alá, pues él lo hace desde un lugar, y ese lugar se supone que es donde está hecha la mezquita, y ahí en esa roca hay la marca de un pie. Se piensa que es la marca que Mahoma dejó en el momento de subirse a este ser extraordinario, que es como una mezcla de un Pegaso con busto de ser humano, fue llevado hacia el cielo. Entonces, eso es lo que está acá. En general, en las mezquitas, que son los templos para los musulmanes, no hay nada sagrado, pero ese es uno de los lugares en los que hay algo, por lo menos, que se conmemora, y es pues la roca que está en el centro. Esta tiene una planta arquitectónica similar a las que se usarán o se usan en Bizancio para esta época. Es octogonal, o sea, tiene forma de un octágono. Y como ven acá, pues lo que sobresale bastante es el domo dorado. Y acá la decoración. Vean todos los detalles. Esto es lo que deben aprender ustedes luego a reconocer. Más adelante les voy a dar algunos, bueno, los tipos de decoración. En general, eso que se observa se denomina arabesco. Dicen, ¿qué tipo de decoración tiene la Mezquita de la Roca? Entonces ustedes fácilmente dicen, es un arabesco. Pero de manera particular, que es lo que tenemos que aprender, es el nombre de cada uno de los tipos de decoración. Por ejemplo, veo estas zonas de acá, yo digo, bueno, aquí hay lacería. Si veo esta de acá, digo, bueno, eso es eh, ataurique. Y si veo esto que está en azul acá arriba o acá sobre cada una de las ventanas, eso es caligráfica. Entonces hay tres tipos de decoración dentro de todo eso que observan ahí. Y a todo se le llama, como les decía, arabesco. Entonces, si decimos arabesco, está bien. Yo les digo, si en el examen aparece una pregunta, dice, ¿qué tipo de decoración tiene la obra que se le muestre? Ustedes dicen arabesco, está bien. Pero si se les dice, dentro de la imagen identifique los tipos de decoración, entonces ustedes sí tienen que señalar que es perdón, que es ataurique, que es lacería y que es caligráfica. Esa se las voy a mostrar luego que pasamos de la parte esta del desarrollo histórico pues, del Islam. Bien, ahí está la explanada de las mezquitas, como se conoce. Es lo que se sale bastante seguido en televisión, y por esta lamentable situación que está sucediendo ahí.
Tenemos la mezquita de la Roca, que es esta que ven acá, y la mezquita Al-Aqsa, que es esta otra. Esta tiene planta eh, basilical, o sea, esa es rectangular, no es octogonal como esta otra. Y pues es una explanada. En la parte lateral, que es lo que ven aquí, este es el llamado Muro de los Lamentos, que se supone pues es lo que queda del Templo de Salomón. Y es un lugar sagrado para la religión judía, y pues hay otras religiones que también lo toman como algo, pues, por lo menos histórico. Bien, ¿preguntas? ¿Sí, Gabriel? ¿Y ese muro sí es del Templo de Salomón o también es apropiado? Apropiado, o sea, significa que se lo tomaron. Ajá. No, se considera que históricamente se considera parte del Templo de Salomón. Lo que sucede es que como todo eso fue destruido, luego se abandonó, luego se volvió a poblar, luego se abandonó y así estuvo durante mucho tiempo. Entonces es lo único que quedó, se supone. Digo, se supone porque es bíblico, ¿verdad? Pero históricamente se sabe que en esa zona es donde estuvo el templo. Entonces sí es propiamente de la religión judía. Ese sí sería religión judía, ese de acá. Luego, cuando vino el dominio musulmán, fue que destruyeron mucho de lo que había ahí, lo convirtieron en mezquitas. En esa zona, por cierto, en la región de Turquía, en la zona norte de la actual Palestina, o el sur de Turquía, si lo quieren ver así, en esa zona, dependiendo de las épocas, en la Edad Media, hay momentos en los que hay dominio musulmán, en otros hay dominio cristiano, y así están. Y muchas mezquitas se convierten en iglesias cristianas. Y viceversa, muchas iglesias cristianas pasan a convertirse en mezquitas. Entonces, así ha pasado durante siglos esta zona. Pero les digo, Jerusalén es un lugar eh, políticamente disputado por esas tres religiones, que son el cristianismo, el, el judaísmo y el islam. Bueno, avanzamos. De esta época también es esta otra que se considera de las más bellas, también de las más grandes, es la mezquita de Damasco. Esto es en Siria, la actual Siria. Damasco es la capital actual de Siria. Entonces, esta tiene una configuración basilical, o sea, se parece a las basílicas romanas. Tiene la parte de la cúpula, que esto es un antecedente de los bizantinos, o más un presente, o una derivación del arte bizantino. Se le agregan estas torres que ven acá, esto se llama minaretes. Los minaretes son torres a través de las cuales se hace el llamado a la oración, también son espacios de vigilancia, ¿verdad? Porque como cuando se construyen es una época en la que pues están en guerra las religiones acá, quien controla los territorios. Entonces las mezquitas de esa época son amuralladas porque son lugares de defensa. Entonces siempre vamos a encontrar murallas, las torres, minaretes, una gran plaza en el centro y luego el espacio para la oración, que es todo lo que ven acá. Vamos a ver un poco más de cerca. Esto es desde la plaza central. Aquí tienen unos kioscos. Hay también en estos lugares, en las plazas, unas fuentes que sirven para la limpieza ritual. O sea, son como, bueno, actualmente hay hasta baños en esa zona, pero son para limpieza ritual. ¿Qué significa? Es para que se laven las manos, se laven los pies, se laven el cuello, se humedezcan la cabeza, y entonces ya se consideran que están limpios y pueden entrar a la mezquita a hacer oración. Ese es el interior de la misma mezquita. Vean ahí esto que les mostraba acá, todo esto que es largo, es rectangular, es esto, todo ese espacio que se ve al fondo, así se ve en la parte interna. No hay sillas, no hay bancas, porque pues lo que necesitan son alfombras, que es lo que vemos acá, porque la oración se hace a nivel del suelo. Entonces, eso, si se fijan, al menos en esta zona no hay altar, es porque la quibla,
porque no es un altar como tal, sino que es una pared que apunta en dirección a la Meca, está del otro lado. Pero si entramos a una mezquita no vamos a encontrar altares como tal, sino una pared que está orientada hacia la Meca. Postrados, correcto, gracias. Me he ido por ahí. Edwin, gracias, postrados. Bien, no había visto los mensajes, Edwin. Fátima tampoco. Bien, ¿qué más? Bueno, quizás de eso, antes de pasar a los abasíes, esto, vean, la arquería. Acá, esos son arcos apuntados, se llaman, son arcos más elevados de la media que utilizaban los romanos, pero la arquería, pues, es similar a lo que ya se está utilizando más hacia la zona del centro y el occidente de Europa, porque en el cristianismo, cuando cae Roma, y acuérdense los dos imperios, bueno, las dos partes del imperio, Occidente cae, Oriente sobrevive, en la zona oriental, que es donde Roma como tal sigue, los templos van a adquirir diversas formas, los templos cristianos me refiero. Van a ser octogonales, rectangulares, cuadrangulares, y dentro de ellos llevan inserta o inscrita una cruz, o sea, dentro de ellos se puede ver una cruz. Es como si han entrado a templos católicos, algunos, ustedes entran y hay un pasillo principal, una nave principal, y luego hay unas naves laterales. Esas naves laterales, más el cabecero, que es donde está el altar, visto desde arriba, como en planta, forman una cruz. Entonces, eso no sucede en estos templos, en las mezquitas. Es la diferencia, aunque se puedan parecer, se puedan ver iguales por la parte externa, internamente no se ven iguales. Bien, avanzamos. La época Abasí, esto es del siglo 7 al 9. Esto les repito, es contemporáneo al anterior que veíamos. Y acá, en los abasíes o el califato abásida, perdón, fue la segunda dinastía de califas del grupo de los suníes. Acuérdense que los sunitas y los otros, me escapa el nombre, pero son las dos ramas del Islam. Los chiitas, son los chiitas y los sunitas, son las dos ramas del Islam. Pues estos son uno de los grupos más grandes y estos sucedieron a los omeyas. La capital ellos la van a establecer en la ciudad de Bagdad. Bagdad es la actual capital de Irak, ahí es donde está, y Irak se convirtió, o Bagdad más bien, se convirtió durante esa época en la capital de las artes. Era, pues, un lugar donde se producía arte y también ciencia. Todas las áreas, pues, se cultivan bastante bien acá. Por eso se considera que es una de las épocas más brillantes en cuanto a las artes en general del arte musulmán. Igual crece el comercio, las ciudades se vuelven muy ordenadas también y pues la ciencia avanza. Eh, los números que nosotros utilizamos, por ejemplo, son de origen árabe. Entonces la numeración nuestra es arábiga. 1, 2, 3, 4, 5, todo eso es arábigo. Solo el cero se agrega, ya en los que utilizamos actualmente, pero el cero es una invención en América, es una invención maya, que ya, bueno, mezclado, pues nos da el sistema de números que utilizamos actualmente. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues Bagdad es un centro de control cultural en ese momento. Y hay una gran actividad, les decía, la literatura, por ejemplo, avanza bastante, se desarrollan muchas historias y pues de las más importantes es una que es conocida como las historias de las mil y una noches, por ejemplo. No sé si la han leído o conocen alguna de esas historias de las mil y una noches o de qué se trata, quién era, ¿no? Bueno, hay un mensaje antes en lo que piensan, dice Edwin.
La Catedral de Santa Ana tiene forma de cruz, correcto. Es neogótica, es de las que tienen la forma de cruz. Bien, nadie leyó nunca de Sherezade, Las Mil y una Noches. Bueno, no vamos a detenernos tanto en la historia, pero pues esta joven, igual que otras jóvenes que la mandaban junto con ¿cómo se llama este? El gobernante, pues él luego de estar con ellas las mataba. Entonces, Sherezade, pues ella piensa una manera de poder prolongar su vida y poder pues entretener al gobernante. Y lo que hace es contarle una historia durante mil y una noches. O sea, no termina las historias, sino que le dice que la deje descansar, que el día siguiente va a seguir. Y de esa manera logra prolongar su vida. Y ahí aparecen pues esas mil y una historias. Al final, pues él le perdona la vida y terminan casándose, según recuerdo. No soy tan empapado pues de esos cuentos, pero sí hay muchos que conocemos de manera separada. Por ejemplo, Ali Baba y los 40 ladrones, eh, este de la lámpara maravillosa, Aladino, por ejemplo, son cuentos que derivan de esa obra principal. Entonces, ese periodo es de mucho florecimiento de las artes y especialmente en Irak. Fíjense que Irak, lamentablemente, pues luego de la primera, la segunda y tercera guerra del Golfo, pues es una de las ciudades que más pérdidas tuvo a nivel cultural. Museos destruidos, colecciones robadas, destruidas también. Entonces se perdió mucho de lo que había en Irak. Muchas de las tablillas sumerias, por ejemplo, donde habían tantos escritos, se perdieron. Muchos de ellos ni siquiera se habían todavía descifrado y se perdió pues todo eso. Era muy importante Bagdad en ese momento. Y bueno, y lo fue en las siguientes épocas. Aquí es el califato, el Abbasí. Vean que los dominios llegaban hasta la región de Marruecos actual, toda la región de la península arábiga, toda la Mesopotamia y parte también de la región, sería más occidental de la India y la zona norte de la India, que sería Afganistán, Pakistán, por ejemplo, actuales. Hay una cultura acá que es la mongólica, que se desarrolla, una cultura muy fuerte, que también luchan en contra de los musulmanes. Al final terminan como mezclándose algunas culturas y eso es lo que sobrevive todavía en esta región. Bien, algunos ejemplos. La muralla fortificada de Uqadir es de los ejemplos de esta época que todavía sobreviven. Y bueno, hay mucho, como les decía, pero pues la mayoría se perdió. No desapareció al destruirse la mayor parte del patrimonio que había en Irak. Luego, la época almohade, este siglo XII. Bueno, como todas las culturas, luego de un periodo de florecimiento viene uno que aparece cierta decadencia y entonces en ese momento hay un grupo que comienza a retomar el control y a tratar de llevar otra vez al Islam a esos principios como muy fuertes, muy centrados en los libros, para ellos considerados sagrados, y pues entonces comienzan a tomar el control. Esos son los almohades. Y pues esa es la época en la que se termina de configurar el control en la región de la península ibérica, con el establecimiento del llamado Al-Ándalus, que es el nombre que se le da a España bajo dominio musulmán. Algunos ejemplos que hay en España, por ejemplo, de eso, la Torre de la Giralda en Sevilla, la Torre de Oro, son ejemplos de ese dominio. La que ven acá a la derecha es la más antigua y la que ven a la izquierda es la más, digamos, como moderna. Siempre estamos hablando de Edad Media en los dos casos, pero
si se fijan, el patrón estético es diferente. Es porque pues, se hace en periodos diferentes. Del que ven a la izquierda, de este va a derivar un estilo que se llama mudéjar, que es el que hacen los musulmanes que se quedaron luego de la reconquista del cristianismo de la región de España. O sea, esos serían musulmanes bajo dominio cristiano, esos son los llamados mudéjares. Los primeros que eran cristianos, por ejemplo, bajo dominio musulmán, a eso se le llama mozárabes. Eso es parte de los contenidos que van a ver en la historia 2, ya así más a detalle. Algunos ejemplos de lo que dejó en España pues ese dominio musulmán es la mezquita de Córdoba, es considerado también patrimonio de la humanidad. Y aquí ven las columnatas con dovelas bicolores. Y bueno, todo el palacio ahí al fondo. Aquí otra vista. Pues se considera una de las, al menos en la región, se considera una de las más bellas. Luego viene la época nazarí, es la última etapa, tanto en España como en otras regiones. Acá, en España se va a conocer como el Emirato de Granada, o el Sultanato de Granada también. Granada está hacia el sur de España. Y lo que sucede es que los musulmanes no lograron controlar toda España. La zona norte, la zona de los reinos de León, por ejemplo, la zona de los condados catalanes, por ejemplo, toda esa zona quedó bajo dominio cristiano y tuvieron el apoyo de un rey importante del centro de Europa, que es Carlomagno. Entonces, gracias a eso, pues lograron sobrevivir un poco más de tiempo sin el dominio musulmán y eventualmente comenzaron, a partir de las alianzas que hacían entre ellos, comenzaron a recuperar territorio. Entonces, fueron empujando, por así decirlo, el dominio musulmán hacia el sur. Y ahí poco a poco, pues fueron otra vez siendo territorio cristiano. Y como les decía, la zona sur, donde está el reino de Granada, fue lo último. Cuando conquistaron Granada, por cierto, en el arte cristiano de la época, que sería, por ejemplo, el Renacimiento, o parte del gótico también, el gótico isabelino, o el flamígero, por ejemplo, de esas regiones, siempre van a encontrar, o hay más bien en mucha decoración, la figura de una granada. Esa granada es un símbolo del poderío para España, porque dice, miren, nosotros recuperamos el último bastión que los musulmanes tenían. Entonces, por eso aparece en las decoraciones, y aquí en América también, en las decoraciones del periodo colonial, que sería Renacimiento, eh, Renacimiento y Barroco, pues encontramos también esos símbolos por ahí. Esta es una imagen de la Alhambra, es otro de los lugares considerados patrimonio de la humanidad. Se consideran como muy bellos, tanto por la decoración, todo el trabajo decorativo, como también por la misma estructura del edificio. La Alhambra tiene bastantes jardines y tiene fuentes, espejos de agua que la hacen como muy estética y muy atractiva a nivel de arte. Y bueno, hasta ahí entonces con eso. ¿Alguna pregunta o comentarios? No. Bien, ¿cuáles son las características a partir de todo esto que vimos en ese desarrollo cronológico? Pues primero que hay una abundante decoración interior. Eso les dije, lo vamos a ver despacio, que es la caligráfica, la taurique, la cería. Se usan materiales pobres para la construcción de los edificios, eso es yeso, por ejemplo, ladrillo de barro quemado, pero están recubiertos con mucha decoración, tanto decoración en relieve, que es el trabajo escultórico, como también pictórica, pero a través de mosaicos hechos con azulejos. Luego, ¿qué más? Hay gran variedad de arcos también. Dado que hay una variedad de culturas
de las cuales se nutrieron para retomar algunos elementos arquitectónicos, entonces habrá una cantidad bastante amplia de tipos de arco. Las columnas se vuelven delgadas, algunas son cortas, algunas son un poco más altas, pero en general son delgadas. Los capiteles tienen decoración. Los capiteles califales, por ejemplo, son muy decorados. La cubierta de los edificios es a dos aguas, eso es como, no sé si por acá, bueno, sí, aquí al fondo se alcanza a ver. Todos estos techos son eso que sea dos aguas, es que tienen esa forma con dos caídas, como la mayor parte de casas, por ejemplo, eh, acá en nuestro país. ¿Qué más? Bueno, cubiertas a dos aguas, el uso de bóvedas y cúpulas, esto es retomado de los romanos y del arte bizantino. Eh, También la parte de los decorados que hacen en las zonas donde ponen las cúpulas. Les decía que los edificios cristianos tienen forma de cruz, especialmente los bizantinos y los latinos. Bizantinos porque es hacia el oriente y latinos porque están en el occidente. Ya cuando estemos viendo el arte o estén viendo el arte medieval, así van a tener que irlo diferenciando. Pero siempre hay una cruz inscrita, o sea, una cruz adentro de la forma del edificio. En algunos casos, en las mezquitas se encuentran y dicen, bueno, pero ¿cómo es que si no creen en la cruz, por qué el edificio tiene una cruz adentro? Y lo que sucede, les repito, es que los edificios cristianos, cuando pasan a ser dominados por los musulmanes, pues los convierten en mezquita. Y entonces el edificio que antes era cristiano ahora es musulmán. Hay un dato interesante con esto. Fíjense que como la religión islámica no admite imágenes, entonces las imágenes eran eliminadas de las iglesias. En España, bueno, en otros lugares, pero digamos en España, sucede algo bastante interesante, y es que cuando la gente sabe que los musulmanes vienen, que las noticias les llegaban, que venían estos grupos conquistando y avanzando hacia en dirección y cada vez más cerca de ellos, entonces protegieron las imágenes. ¿Y qué fue lo que hicieron? Hoyos en las paredes, hicieron como nichos en las paredes, metían las imágenes ahí y luego las sellaban, la volvían a poner repello. De esa manera las imágenes estaban guardadas, porque las imágenes las consideraban sagradas, las consideraban reliquias también, las habían traído quién sabe desde dónde, o quién sabe desde cuándo, entonces las guardaban. O las empaquetaban, digamos, las embalaban en cajas de madera y luego las enterraban también en los edificios, en las iglesias o afuera de las iglesias, o se iban afuera de la ciudad o en casas particulares y ahí metían las imágenes, es decir, de manera de protegerlas para que cuando los musulmanes se fueran, pues las imágenes ellos las podían de nuevo sacar. Pero ¿qué sucedió? Que los musulmanes no estuvieron por un par de días, estuvieron por siglos en esa zona. Entonces, si en un siglo ustedes pueden ver aparecer tres generaciones diferentes de una familia, por ejemplo, o a veces cuatro generaciones, es decir, el bisabuelo, el abuelo, el hijo, el nieto, entonces se olvidó quienes enterraron, ocultaron o emparedaron las imágenes, se olvidaron de eso. Y entonces siglos después, cuando pues de repente el edificio se cae o tiene una grieta y lo van a reparar y de repente pues algo se cae en la pared y hay una imagen ahí. Entonces dicen, milagro, es un milagro, una imagen se apareció. O en un bosque o en una cueva y de repente encuentran una imagen y dicen, milagro, la Virgen se apareció o tal santo se apareció. Entonces así van apareciendo milagros en diferentes lugares. Ese es el ejemplo. Así es, ese es un adelanto, ¿cómo se llama? Es un spoiler de la historia 2 con lo que es referente al prerrománico y románico. En España, por ejemplo, esa es la historia de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Es cuando aparece la Virgen en un lugar y que Gil Cordero dice que se le apareció la Virgen y que le dijo que fuera a avisar que
quería que le hicieran un templo en el lugar y fue y nadie le creyó, pasó de regreso y le dijo, no, ya no me creen, no, pues anda otra vez y decirles que la Virgen María quiere que le hagan un templo. Y así 3 veces. Al final le creen, o al menos lo lleva, y cavan un lugar cerca del río que pasaba por ahí, y ahí encuentran efectivamente la imagen de una virgen. Y le pusieron a la Virgen el nombre del río que pasaba a la par, que es Guadalupe, el río Guadalupe, que castellanizado sería Guadalupe. Es el origen de la Virgen de Guadalupe, no la de México, porque esa vino con los españoles. La original aparece en España unos 300 años antes, más o menos. Por eso que vino con los españoles la creencia en María de Guadalupe. Pero bien, eso es lo que sucede como nota curiosa de qué es lo que pasaba cuando los edificios pues los convertían en mezquitas. Bien, lo de herradura, ahí están los arcos de herradura, los polilobulados, los trilobulados, según la forma, pues así tienen un diferente nombre. Este que ven acá abajo es el que utilizaron los romanos, el arco de medio punto. Ya en el periodo bizantino utilizaron este otro, el peraltado, que tiene un radio un tanto más elevado, y luego pues aparecieron los de orden, por ejemplo, visigodo, los persas, y así pues fueron enriqueciendo la arquitectura eh, musulmana. Los edificios de dimensiones regulares, material de construcción, ladrillo, madera, cubierta, bóvedas, pilares, pues todo eso es lo que se encontraba o se encuentra dentro de los edificios. Ahí un poco más de lo que ya les mencionaba para que lo puedan leer ahí cuando estén estudiando. Y pasamos entonces ya a la arquitectura religiosa. La mezquita, ya esto les he mencionado y les mostré unos ejemplos. Les repito, la utilidad de estos lugares es un lugar de culto, o sea, es un espacio únicamente para ir a rezar. No hay cosas sagradas adentro de estos edificios, salvo la gran mezquita de la Meca, que es donde está la Kaaba, que es este templo que tiene uno de sus vértices, la piedra negra, que se considera pues sagrada por el Islam. Pero fuera de eso, todas las demás mezquitas son lugares de oración nada más. Pero por eso pues se consideran lugares para respetar, ¿verdad? Hace una semana creo que vi dentro del mismo de los que pues sabemos que sucede en esta cultura con respecto a la separación física que tiene que existir entre hombres y mujeres, una mujer que entró a una mezquita en una sección que estaba destinada para hombres y bueno, se llevaron presa, porque en las mezquitas hay zonas para hombres, zonas para mujeres, o hay horarios para hombres o hay horarios para mujeres. Y hay un momento en aquellas que son abiertas al público en general en la que se puede entrar, pero con ciertas restricciones. Es decir, que no puedo llegar yo a hacer lo que yo quiera al lugar, ¿verdad? Sino que es, como dice el dicho, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Deben saber qué es lo que pueden y no pueden hacer, para no transgredir alguna regla, porque transgredir una regla en esos lugares es peligroso, se consideran delitos en la mayor parte de casos. Bien, aquí algunos de los elementos que están dentro, que sí interesa conocer, el haram, la kibla, el mihrab, la maksura, el mimbar, el sam. El haram sería la zona amplia donde se hace la oración. La kibla es el muro que está orientado a la Meca. Esto sí es interesante porque el resto de elementos que aparecen acá están en este muro, en la kibla. Si tuviéramos nosotros acá, bueno, que sí hay en nuestro país, sí hay mezquitas, pero digamos que tuviéramos que hacer una nosotros. Tenemos que orientar la kibla hacia donde está la Meca. Según la posición de nuestro país, hacia cuál punto cardinal tendríamos que orientar la kibla, ese muro que apunte a la Meca. ¿Qué me dicen?
Norte, no. Hacia el norte tenemos Estados Unidos, tenemos México, tenemos Canadá. Hasta el oeste. Hacia el oeste tenemos Australia, China, el Océano Pacífico. No. Ah, no, el este, perdón. Hacia el este, bien. Hacia el este tenemos África, correcto. Y tenemos el Medio Oriente y el Oriente, ¿verdad? Es decir, ahí está Arabia Saudita, que es el lugar en donde está la Meca. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer el edificio, proyectarlo en un espacio, la quibla tiene que ser el muro que apunte hacia el oriente, hacia donde sale el sol. Hacia ahí tiene que estar, porque en esa dirección está la Meca. Si alguien profesa la religión islámica y te tiene pues un momento del día para hacer la oración, pues va a inclinarse, a reclinarse hacia el oriente, porque hacia esa dirección está la Meca. Y de hecho no es así como que exactamente, es un poquito, digamos, apuntando hacia el norte. Perdón, algo había puesto bien acá. Dice, en mi caso en la iglesia encontramos una piocha, dice, en la pared. Bueno, hay cosas que se ocultaban por ahí. Fíjense que, voy a hacer otro paréntesis. Cuando se edificaron en la época española los templos acá, muchos se hicieron en lugares que eran sagrados para nuestros pueblos originarios. Entonces, digamos, la aldea tenía un lugar donde consideraban sagrado, entonces ahí hacían los españoles la iglesia. ¿Y por qué? Porque la idea era, ¿cómo se dice? Reemplazar ese lugar por lo que consideraban correcto para ellos, que era, según su religión cristiana, pues era el templo, la iglesia católica que iban a hacer ahí. Y entonces los indígenas que trabajaron en la construcción colocaban adentro de las paredes algunos ídolos, algunas imágenes. Entonces para ellos, cuando les decían inclínese, rece, para ellos lo estaban haciendo a sus divinidades que sabían que estaban dentro del edificio. Entonces, ¿cómo se dice? El español pues fue de alguna manera pues engañado de esa forma. Los sacerdotes o los monjes que venían pues asumían que estaban orando a Dios, y realmente a lo mejor estaban haciendo algún rito Tlaloc ahí mismo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahí es lo que les mencionaba, la Qibla es lo más importante, ¿cuál es? El muro que apunta a la Meca. Y Mihrab es un lugar sagrado. No todas las mezquitas tienen, son pocas, como les mencionaba, algunas tienen unos espacios nada más, digamos como especiales, donde solamente las personas elegidas pueden estar ahí. El Maksura es un espacio enrejado que separa al soberano del resto de los asistentes. En la época en la que pues están luchando contra todos en plena expansión los musulmanes, se dieron casos en los que muchos líderes eran asesinados mientras estaban realizando la oración. Entonces, idearon hacer un espacio cerrado, era como una habitación en la que tenía ese tipo de ladrillo, ¿cómo se llama? Que tiene agujeros que pueden dejar pasar el aire y se puede ver a través de ellos. Me escapa el nombre. Bueno, la idea es que con esto, las celosías, ese es el nombre, las celosías, ladrillos con celosías, y pues él podía ver hacia afuera, pero de afuera hacia adentro no se podía ver tan fácil. Hace un par de semanas, quizás un mes, asesinaron en una mezquita, no recuerdo el país, en Medio Oriente, alguien que está rezando. O sea, el líder está rezando junto a todos los demás, está al frente de todos, y mientras está orando, con el rostro al suelo, pues le dispararon desde atrás. Y ahí quedó. Entonces, eso era lo que se evitaba con esto del Matsura. El mimbar es como un púlpito. Si recuerdan ustedes, un púlpito entre las iglesias cristianas católicas eh, es como un pequeño ambón, un lugar, una pequeña tarima con gradas donde el sacerdote se podía colocar
para tener una vista mayor de la feligresía y que su voz se proyectara más fácil. Eso lo hacían en el caso del cristianismo cuando estaban dando el sermón. En el caso de las mezquitas sirve también para hacer la lectura del Corán o algún mensaje importante. Y el Shan es el patio fortificado, es lo que les decía, el espacio amplio adentro de los muros, pero que es un espacio inmediato hacia el exterior de la mezquita. Aquí tenemos el ejemplo, les dejo el diagrama para que lo revisen. Es el minarete, no se los mencioné porque todos estos elementos son internos de la mezquita. Pero en la parte externa, aparte de los muros, aparte del patio fortificado, tenemos el minarete. En esta solamente hay uno. Otras mezquitas tienen 4. Esos minaretes pues les servían como para observar al exterior, a distancia, pero también para que ahí se ubicara el que hacía el llamado a la oración. Es algo muy importante para ellos. Proyectaban la voz con mucha potencia para que los escucharan. Otro diagrama para que lo revisen. Aquí aparece la quibla, que es ese muro que apunta hacia la Meca, y el haram o la sala de oración. ¿Preguntas sobre la estructura? Bueno, avanzamos. Bueno, estas son algunas de las que se consideran como muy artísticas. La mezquita de Damasco en Siria, la de Cairán en Túnez, la mezquita de la Roca en Jerusalén, la mezquita de Córdoba en España. Estas se consideran de las más hermosas entre todas las mezquitas, bueno, al menos de esta época, ¿verdad? En los siglos siguientes al esplendor del Islam se siguieron construyendo mezquitas. Actualmente hay muchas mezquitas bellas, pues que corresponden ya a un estadio más contemporáneo del mundo musulmán, pero como ahora ya no hay un imperio, sino que pues son países en los que, dependiendo de la mayoría o minoría musulmana, pues así es el control que tienen del país y la cantidad de mezquitas o el tipo pues de decoración que invierten para hacer muy hermosas pues las mezquitas. Este otro espacio es también muy estético, es como un pórtico, se lo mencionaba hace rato, es el llamado Iván, este que ven acá, se llama el Iván, es esto que ven aquí. Es un espacio, en algunos casos hay una puerta, en otros casos solamente es con ese espacio como cóncavo, donde hay decoración con azulejos recubriendo, y una decoración pues bastante detallada. Aquí no, bueno, en este no se ve mucho, pero todo esto es completamente decorado con azulejos. Acá pueden ver la simetría, es una de las características interesantes de este arte. Si yo parto a la mitad el Iván, esta parte, pues esto está reflejado aquí. Igual esto está reflejado acá. Es muy, ¿cómo se dice? Muy simétrico. Bueno, otro aspecto también de interés es la arquitectura funeraria, especialmente los llamados mausoleos, o sea, las tumbas. Igual, los construyen como si fueran palacios en muchos casos, en otros son como torres o minaretes también, en los que se coloca la tumba al interior. Normalmente esos son para gente de la élite, ¿verdad? Son de los jefes o los gobernantes. Hay uno que resalta bastante, ese es, pues seguramente ustedes lo conocen, y es el Taj Mahal. Este está en Agra, en la India, y es un mausoleo, es una tumba, no es un palacio ni no es una mezquita, porque puede parecer una mezquita porque tiene minaretes en los extremos. Pero no, este es un mausoleo muy grande. Ven el tamaño
de las personas. Acá, un montón de puntos de colores son personas, y ven pues el tamaño del edificio. Es una de las cosas que se consideran pues obras de arte arquitectónico eh, más bellas de la época. En este caso, eso está en la India. Eso significa que pues está dentro de los límites del imperio musulmán en la región de India. India fue también gobernada y bueno, y fue en disputa también durante mucho tiempo entre musulmanes y la cultura india como tal, porque en la cultura india pues hay varias religiones, la brahmánica, la budista y la musulmana, pero pues ahí hay mayorías y minorías, hay parte de los problemas que hubieron por ahí también y que tiene que ver con la colonia británica en la región. Bien, preguntas sobre las mezquitas o mausoleos, que todo eso sería arquitectura religiosa. Es una de las 7 maravillas del mundo moderno, ¿cierto? Creo que las del mundo moderno, esas no las manejo completamente, pero me parece que sí está ahí, porque es de las que sí existen. En el mundo antiguo, creo que no estaba, porque igual las del mundo antiguo, la mayoría no están. Bien, si alguien por ahí confirma, googleando un poco. Bueno, arquitectura civil, en este caso, pues principalmente son los socos, no, perdón, los palacios y están también los baños, así como las termas que habían en los romanos, pues también los musulmanes hacen una versión para ellos de los baños. Esos normalmente estaban cerca de las mezquitas o de los socos, de los mercados. Era para que la gente fuera tanto para asearse, limpiar su cuerpo, como también para la limpieza ritual, o sea, la limpieza previa para entrar al, este, a las mezquitas. Los palacios, les decía, son de carácter defensivo, o sea, estos tienen grandes murallas para poder defenderse. Tenemos ejemplos. Eso en la Edad Media va a ser bastante común luego también en la zona occidental como una manera de retomar estos elementos de los musulmanes que son estos espacios. Estos son defensivos. Atrás de cada uno de estos segmentos se ubicaba un arquero, por ejemplo, y pues se asomaba ahí a la parte abierta, lanzaba su flecha y luego otra vez se volvía a ocultar. Es decir, son defensivas estas, no son solamente decoraciones. Vean en este otro caso, los muros bastante altos por la naturaleza misma eh, defensiva. Y esos son alcazabas y castillos. Bueno, las alcazabas y los castillos son para los líderes. Y los casos del palacio, de la Alhambra, el uso de los espejos de agua, que son fuentes y estanques, le aporta pues un valor estético todavía mucho mayor, dado que pues al reflejar la arquitectura genera ese efecto de como si fuera infinita pues la arquitectura y los jardines. También ese es otro aspecto de interés por ahí. Luego, sobre la escultura, pintura y artes decorativas, como ya sabemos, pues están destinados a la parte ornamental. Aquí tenemos un ejemplo, esta es la semicúpula de una sección, la llamada Iván, y pues pueden ver ahí la cantidad de detalle que lleva en decoración. Cada uno de estos segmentos se hace por separado y luego todos se juntan por secciones y por secciones se van agregando al edificio. Eso es bien complejo porque no es solamente de hacerlo y a ver cómo nos quedan los extremos, ¿verdad? Sino que tiene que verse estético y tiene que coincidir en los extremos. Entonces, para calcular esto, utilizaban las matemáticas y hasta cálculos algebraicos para poder hacer esto, ¿no? Hasta acá, por ejemplo, es una sección. Aquí hay otra sección que va aumentando de tamaño y luego eh, se va pues duplicando o reflejando más bien el área de acá para ese lado también. Eso se llaman la utilización de módulos.
Un módulo es cada uno de estos segmentos. Por sí solo, solamente es una, eh, ¿qué? Flores, por ejemplo. Pero cuando se colocan uno a la par del otro, entonces generan un efecto mucho más complejo. Vean aún cómo ¿qué sería? Se difumina, por así decirlo, el color. Mientras más se acerca al punto de origen acá, es más amarillo, pero mientras más se aleja, es más azul. Eso es parte del efecto que se quiere lograr. Estos elementos que ven acá colgados, digo colgados porque parece que están colgados, eso se llaman mocárabes. Esos son como estalactitas, eso es lo que imita una estalactita. Y otro elemento, pues la estrella. Van a ver siempre estrellas marcadas en las decoraciones. Eso es porque para esos pueblos que tienen ese origen en la región árabe, la Mesopotamia, pues los calendarios lunares son bien importantes, más que el solar. Entonces, por eso la luna, la estrella, que en este caso la estrella es un símbolo de el planeta Venus, que es ese lucero que vemos en una época del año al amanecer y en otra época del año al atardecer. En diciembre, por ejemplo, hasta el atardecer, es ese lucero grande que vemos antes de o después del ocaso. Y en otra época del año lo vemos en el oriente, antes de que amanezca. Entonces, ese lucero, que es el planeta Venus, es el que lo retoma pues esta cultura. Muchas culturas tomaron al planeta Venus como algo importante y lo dejaron pues plasmado, tanto en el arte como también en las leyendas o en su cosmovisión. Otra sección de un Iván. Acuérdense, el Iván es esa como portada o portal al frente de muchas de las mezquitas. Vean los minaretes también completamente decorados. Y vean eso. Es un tipo de decoración como muy, muy compleja. Lick. Bien, ¿Y estas decoraciones las hacían los artesanos? ¿Se les puede considerar así a ellos? sí. Solo artesanos. Artistas no hay todavía. En esa época todavía no había. Pero sí son artesanos. Son artesanos, en este caso ceramistas, pero pues tienen conocimientos pictóricos, que es lo que vemos. O sea, como color lo consideraríamos pintura, pero es desarrollado a través de la cerámica, el oficio de la cerámica. Entonces, por ahí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o algo que quieran compartir? Bueno, avanzamos entonces. Pues no, lo que terminamos hoy el tema. Bien, los 4 tipos de decoración, esto apúntenlo porque esto es seguro que viene en las evaluaciones y deben aprendérselo. Es una manera de hacer una lectura visual de la decoración que se hace en los exteriores de las paredes de esos edificios. Entonces, dado que la decoración es esencial en todo el arte islámico, pues entonces va a ser bastante ponderada en todos los edificios. Vamos a ver acá el primero de los tipos de decoración. Este se llama lacería. El primero es lacería. Vean ahí cómo se escribe. Está fácil. Lacería es una decoración de tipo geométrica. ¿Y por qué? Pues bueno, vean las formas. Es geometría, son ángulos y forman un tejido como si fueran un tejido hecho con hilos o con lazos. De ahí el término de lacería se refiere a que parecen lazos o cuerdas con las que están hechos ese como tejido decorativo. Y vean, ese es un azulejo, ese de acá, noten ahí esos brillos, pues ese esmalte de diferentes colores, el esmalte blanco, o bueno, el fondo blanco, luego el color que se aplicaba y el esmalte vítreo en toda la superficie de la forma. Este también. Este tiene, eso de acá al centro, vean, hay una estrella también ahí. Pero esto también es caligrafía, esto es otro tipo de decoración. Pero pongamos la atención nada más a la parte de lacería,
elementos geométricos que pues están presentes en toda la forma. Puede ser la sería. ¿Dónde hay la serie acá? Le voy a sacar de una vez. ¿Dónde estaríamos viendo la serie? Nada, no. Bueno, ahí se lo voy a dejar de tarea. Vamos a hacer. La siguiente es ataurique. Y el ataurique pues es un tipo de decoración vegetal. Esta, a diferencia de la anterior, no tiene ángulos así como muy geométricos, ya no tiene como esquinas ni nada, sino que todo es, el término que se utiliza es orgánico. Acá. Es como muy orgánico y imita la naturaleza. Estaba en los mosaicos, dice. En los mosaicos. Lo que pasa es que todos son mosaicos. Todos son mosaicos. Ahí era más bien que me hubieran dicho color o zona, abajo, arriba. Pero bien, queda para luego. Estas son hojas. Acá es como cuando se va extendiendo, por ejemplo, una enredadera. Eso es lo que imita. También hay flores, hay frutos que se marcan en toda esta decoración. A eso se llama ataurique y tiene pues una representación vegetal. Aquí los ejemplos. Bien. Por ejemplo, acá todas son hojas o flores. Frutos no hay, no, son hojas y flores acá. Pero si se fijan, algunas hojas y algunas flores tienen un tipo de textura diferente. Esa textura se utiliza también como un elemento decorativo. Entonces, hay ejes, por ejemplo, si yo parto acá la mitad de esta sección, entonces lo que está a izquierda está repetido también a la derecha. Entonces, vean, esto es trabajo de escultores. Esto no se hacía así como que tan fácil, ¿verdad? Aún en cerámica también se hacía, pero en yeso principalmente es en lo que se trabaja este tipo de decoración. Entonces, este es trabajo de escultores. Un ejemplo más cercano, un detalle. Igual, vean, las texturas, les repito, pues son parte de la decoración. Esta textura es grabada y el grabado es una técnica de escultura. Entonces, pues, esto se considera escultura. Aquí, aunque pareciera que eso es como muy alto el centro y luego se va alejando, haciendo más delgado, realmente es un efecto óptico que se produce con la yuxtaposición de la imagen para generar ese efecto de profundidad y acentuado por las texturas de algunos elementos. Entonces eso es muy, muy decorativo. Esto que ven aquí es una flor de lis. La flor de lis es un símbolo femenino que lo utilizan en muchas culturas. En el cristianismo va a estar asociado, de hecho, a la Virgen María. Aquí también los musulmanes pues la usan. Bien, en general, si lo vemos, bueno, mejor quizás les muestro eso para hablar de arabesco de una sola vez. Antes de hablar del arabesco, veamos mejor el caligráfico. Entonces, el estilo caligráfico, lo que hace es agregar a la decoración ataurique y lacería, agrega textos, agrega frases del Corán, versos del Corán en toda en la superficie. Ya les mostraba hace rato, pues en una de las imágenes, uno de los laterales de la pared, pues tenía unos versos dirigidos a Alá, a Dios. Entonces, en la caligrafía es eso,
hay dos tipos de caligrafía que se utiliza. Hay una llamada cúfica y otra arábiga. Son dos tipos diferentes, pero siempre de lengua árabe. Eso que ven en tono negro acá, eso es árabe cúfico. Y este es el que se llama arábigo. Bueno, de acá sería de acá. Parece que en árabe se lee de derecha a izquierda, es al revés. Y pues ese es un complemento de los otros elementos que estábamos viendo. Vean, al fondo, con textura tenemos ataurique. En la parte de arriba, esto es lacería. Y también hay mezcla de taurique y también hay más caligrafía. Entonces, este que les coloco acá como cuarto, lo vamos a enlazar acá también en el llamado arabesco. El número 3 es arabesco. Aquí se enlazan los dos anteriores, pero difícilmente vamos a encontrar solamente el arabesco y el lacería. O sea, completamente solo. Siempre hay, aunque sea una pequeña sección de texto. Entonces se agrega caligrafía también. A todos juntos, a todos esos juntos se les llama arabesco. Entonces, si yo les digo qué tipo de decoración tiene la mezquita o la pared en la imagen que se les muestra, ustedes dicen es un arabesco. Pero si se les pregunta qué tipos de decoración, entonces, si les digo qué tipos, entonces sí tienen que ver por secciones de esa pared y ver cuáles sí están, porque puede que solo tenga, así como la imagen de esa de acá, el lado izquierdo, esa solamente tiene ataurique y lacería, pero esta tiene ataurique, lacería y tiene caligrafía. ¿Alcanzan a ver la caligrafía? ¿Ya? Acá también. Y tiene lacería acá. Vean, todo está decorado alrededor es lacería. Y atrás, con textura, esto es ataurique. Igual acá, esto es ataurique, todo esto, pero acá tenemos también lacería. Esto de acá. Entonces, bueno, acá abajo también hay caligrafía, miren, aquí. También acá. Normalmente es el nombre de Alá, el nombre de Mahoma o algunos versos que se ubican también, pues, del Corán en la decoración. A esto se le llama arabesco. O sea, en general, yo veo la pared llena de un montón de decoración musulmán y yo digo, pues eso es arabesco. Pero si me dicen, ¿y qué tipo se identifica dentro del arabesco? Pues yo ya me acerco y veo si hay alguno de los que les mencionaba. Aparte de estos, bueno, aquí, vean, este es en este solamente hay ataurique y lazaría. Pero este no es en relieve, esto es en azulejo. Eso significa que esto es pintura, o se consideraría pintura. Pero ahí tenemos ataurique y lacería. Bueno, le voy a mostrar este otro igual. Y tenemos lacería, ataurique, más lacería acá en esas franjas gruesas. Ataurique de atrás y acá en primer plano, esto es caligrafía. Entonces, en general, todo se llama arabesco. Pero si yo les digo qué tipos aparecen dentro, entonces ya vemos por secciones. Este es igual. Entonces hay que aprender a ver en este tipo de decoración el detalle. Eso les decía el compañero del grupo 1, es como cuando ven un árbol, cuando ustedes les llevan no sé si los han llevado, pero cuando se llevan hacia espacios abiertos a que vayan a hacer, por ejemplo, árboles o follaje, ahí en la universidad, por ejemplo, cuando ustedes observan, en general, pues van pasando y solo ven el montón de árboles. Y saben que tienen hojas, saben que tienen ramas, pero no las ven. Pero cuando ustedes los sientan enfrente y le dicen, mira, hágame los árboles que están ahí enfrente, entonces ustedes comienzan a ver por secciones, comienzan a ver partes, comienzan a diferenciar un árbol del otro. Ven entonces que las ramas están dispuestas de manera diferente en algunos árboles y que las hojas llevan patrones diferentes en esos árboles. Entonces no puedo pintarlos igual.
no puedo dibujarlos igual. Entonces, están viendo en ese momento, están viendo detalle. Pues es igual con esto. De acá en adelante ustedes ven la decoración y no solamente tienen que decir, está lleno de decoración. No, tienen que acercarse, observar y luego identificar. Por ejemplo, caligrafía, lacería, ataurí que hay atrás, caligrafía otra vez, y así todo. Es decir, se ve por secciones. ¿Está claro eso? Bien, Guillermo dice, la palabra ojalá tiene su origen en el Islam. No, la palabra ojalá tiene origen en la lengua árabe. La lengua árabe, acuérdense, no es musulmana, depende de quién la habla, pues puede ser cristiano, puede ser judío, puede ser aún hasta de otras denominaciones, porque tiene que ver con la lengua. Es la lengua árabe, el ojalá, que significa quiera Alá que algo pase. Entonces, ojalá estos alumnos que no dicen nada en la clase, pues queden con alguien que no les saque punta en las materias que les hacen falta, porque van a sufrir. Entonces, quiera Alá que eso no llegue a pasar. Ese es el ojalá, el sentido del ojalá. Cada vez que se dicen ojalá, ojalá deje de llover, pero quiera Alá que deje de llover. Digo, si son muy cristianos ustedes, están metidos en problemas con esa palabra. En español hay algo parecido, fíjense, es el primero Dios. No decimos quiera Dios que así pase, aunque algunos lo dicen, a veces es retórico, es decir, es parte de la riqueza estética del lenguaje, pero en general la gente en nuestro país dice primero Dios. No, primero Dios ya va a pasar esto, primero Dios ya va a dejar de llover. Entonces el primero Dios es el equivalente al ojalá, quiera Alá que algo pase. ¿Está claro? Sí, ¿verdad? Bueno, eso es lo que aparece ahí, no hay más vencedor que Alá. Y bueno, esos son otros elementos, digamos, que complementan, solo que esos son más escultóricos, esos son los mocárabes que les decía, parecen como estalactitas. Entonces, eso se llaman mocárabes y son parte también complementaria de la decoración. Vean aquí, ustedes seguramente, bueno, si se ha comprendido bien el asunto, ustedes ven esto y ven un montón de decoración, pero yo veo esto y veo caligrafía, lacería, ataurique, todo esto, mocárabes. O sea, bueno, los paños secos que ya les voy a mostrar. Hay una cantidad de decoración aquí, de información visual bastante grande. Ya no lo veo general, ahora veo detalles. Sí tienen que observar ustedes. Ah, bueno, el otro que estaba a la par. Acá, vean. Todo eso está lleno de decoración. Entonces yo veo mocárabes, lacería, ataurique atrás, ataurique aquí en primer plano. Déjame ver, bueno, acá está, casi no sé, pero en este lado hay caligrafía también. Acá hay caligrafía. Entonces todo va junto. Todo junto le decimos árabe. Estos son mocárabes también. Y estos son, es trabajo escultórico, básicamente, pero pues aplicado a la decoración. Este otro se ve muy, muy complejo. Hay no recuerdo, bueno, si alguien conoce no sé si es físico o matemática esto, cuando, bueno, dice primero Dios pase la materia, así, ojalá quiera Alá que eso pase. No sé si alguien conoce esto, creo que la manera de graficar en las computadoras algunas fórmulas, no sé si matemáticas o físicas, nos dan imágenes muy similares a esta. Y eso es porque cuando se hizo esto, se hicieron cálculos matemáticos. Implican esa manera como se grafican en algunos, a ese nivel de computadora, pues algunos de estos elementos. Bien, aquí está otros también que complementan, paños SECBA, balaustradas,
Y los arcos decorativos también. Esto le llaman arquería ciega. La arquería ciega son arcos, pero que no dan a ningún lugar, sino que están sobre las paredes. Y aquí, bueno, en la Alhambra, ahí tenemos ataurique, caligrafía, paño segba. El paño segba es como perforado, o sea, es un tipo de decoración perforada. Los arcos como cárabes y pues lacería, hizo falta por acá, pero también hay también lacería. Azulejos y baldosas, eso es lo que produce pues la pintura que observamos en los exteriores de los muros y pues es bien complejo. Igual, acá, ¿qué tipo de decoración es? ¿Será caligráfico? ¿Ataurique? Ataurique, perdón. Ataurique. ¿Ataurique? No es lacería. Vean, se lo voy a acercar. ¿Será ataurique? Caligráfico. No, No. no hay caligrafía ahí. Ni tampoco hay elementos vegetales. Lacería, dice Edwin, y Gaby también. Es exacto, es lacería, vean. Parecen lazos y es geométrico. Los trazos son geométricos, hay líneas rectas. Eso es básico. Ustedes observan la imagen y ven lazos, o sea, es como tejido, es como un tejido de cuerdas. Eso es lacería. No hay aquí nada vegetal, aunque a ustedes les parezca, eso es una flor. No, eso digamos como un efecto visual, porque yo veo una estrella acá, por ejemplo. Aquí eso parece una flor, pero también es una forma estrellada que se ve en el centro, una estrella. Pero parece una flor y tal vez por ahí sí les puedo creer que me dijeran ataurique, pero hay que ver más de cerca, hay que ver a detalle. Vean esto. Y eso es, lo vemos de lejos y es una plancha de mucha decoración a través de azulejos. Pero cuando ya vemos detalle, entonces ya nos aparece la taurique, la cerilla, la caligrafía y en general, pues acuérdense, bueno, los mocárabes que están acá, los mocárabes. Y en general, pues todo, acuérdense, eso le llamamos arabesco. En este otro, todo a base de azulejos. Que pues a la vista, pues la técnica sería mosaico. Otro más, muy complejo en cuanto a cuando lo vemos de lejos, ¿verdad? O sea, pues es muy complejo. Otro más, está la tumba de Jafes, esta es en Irán, en Siraf, Irán. Eso es como un kiosco en una plaza. Eso de hecho es uno de los que me gustan bastante. Vean, eso es lo que está dentro, lo que se ve ahí iluminado. Es esto. ¿Entienden la idea de la estrella o la luna en el centro? Ahí en el centro de toda la composición. Entonces igual acá, al acercarlo, hay lacería. Yo sé que de lejos se dice, no, mire, ahí está el ataurique porque forma flores, pero las formas son estrelladas a partir de elementos geométricos. Y bueno, lo del arte hispano-musulmán, eso lo van a ver ustedes en la historia 2, un poco más despacio. Esto ya lo vimos, que es como fue la expansión del Islam, pero la parte acá del Al-Ándalus, pues eso se desarrolla más a través de dos temas, que son el arte mozárabe y el arte mudéjar. Eso es parte de la historia 2. Bueno, el contexto histórico, y aquí cómo fue la conquista y cómo fue la reconquista, que son los reyes de Castilla, pues quienes terminan de recuperar el territorio. Y bueno, así cerramos entonces el tema. ¿Buena pregunta? Voy a detener la grabación. ¿Cuánto tiempo